cristianos plenamente entremezclado en la reunión. Tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy. Dios le bendiga a todos. El tema que estamos disfrutando en este día se titula La conducta de un ministro del nuevo pacto. Gracias al Señor hemos venido compartiendo en todos estos 2 meses sobre el ministerio del nuevo pacto. Antes de eso, quisiera ubicar un poco a los hermanos en la comunión que habíamos tenido anteriormente. Y ustedes saben que Pablo escribió 2 cartas a las iglesias. Una es 1 Corintios y la otra es 2 a los Corintios. 1 Corintios surgió con un propósito de solucionar muchos problemas que había en la iglesia en esa localidad. Muchas dificultades, comenzando primero con la raíz de todos los problemas, que es la división que había entre los hermanos. Y Pablo presenta en la carta de 1 a los Corintios Cristo como la solución, Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y le presenta también al Cristo crucificado. Y presenta a la iglesia en Corinto aproximadamente 20 aspectos para disfrutar a Cristo Jesús. Pero el deseo de Dios y el deseo también de Pablo no era meramente solucionar problemas, aun cuando los problemas deben ser solucionados. Toda situación que tú y yo pasamos deben ser solucionados. Pero tenemos después de 1 de Corintios, tenemos 2 a los Corintios. Y en 2 a los Corintios nosotros vimos allí, especialmente en el capítulo 3, versículo 6, que Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Entonces, cuando vemos esta palabra y hemos visto durante estos 2 meses sobre el ministerio del nuevo pacto, como ya lo hemos visto, el ministerio del nuevo pacto es el servicio que tiene como objetivo impartir espíritu y vida a todas las personas, incluyendo a los hermanos. Porque hay un objetivo en el ministerio del nuevo pacto. El objetivo del ministerio del nuevo pacto es edificar el cuerpo de Cristo. Porque sin el cuerpo de Cristo, el ministerio del nuevo pacto no se podría llevar a cabo. Entonces se necesita el ministerio del nuevo pacto para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, cuando hemos visto en todos estos tiempos sobre el ministerio del nuevo pacto, hay un anhelo, y es un anhelo servir al Señor, y queremos servir, y por eso se habló de los dones, se habló de la gracia. Pero el objetivo de 2 a los Corintios es ir más allá.
no solamente quedarnos en el lado de hacer cosas para Dios, sino que ahora el Señor quiere mostrarnos que Él quiere trabajar en ti y trabajar en mí. Dios necesita los ministros del nuevo pacto. Por eso vamos a volver a leer esa cita nuevamente en 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante a Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Permítame volver a retomar esto. La verdad, queridos hermanos, y todas las personas que nos están viendo, es una charla, es una conversación que queremos tener con ustedes. Y observen algo. Qué interesante que aquí nos dice: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos hizo. Esa expresión "nos hizo" da la idea completa de que Dios necesita la persona correcta, la persona adecuada, la persona apropiada para poder llevar a cabo el ministerio del nuevo pacto. Por eso, cuando habla de 2 de Corintios, el apóstol Pablo quiere mostrar que Dios tiene un deseo de trabajar en ti y trabajar en mí. Es decir, la razón de 2 de Corintios, el propósito de 2 de Corintios es mostrar: Dios quiere trabajar, formar a estos ministros. Dios tiene un gran ministerio, y ese ministerio es edificar el cuerpo de Cristo, como dice Efesios capítulo 4. Vamos a leerlo allí rápidamente. Señor Jesús, Efesios capítulo 4, mire cómo dice: y Él mismo, o sea Dios, 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me llama la atención la palabra constituyó, para mostrar algo. Aquí la constitución no solamente es un lado en cuanto a un conocimiento para hacer algo, sino que constituyó está relacionado a la persona del ministro, está relacionado a usted y a mí. Entonces dice, constituyó a unos. Es decir, no solamente tiene que ver con la capacidad de hacer algo para Dios, sino que más bien está relacionado con el ser, con la persona, con lo que Él es. En otras palabras, Dios trabajó, Dios hizo una labor en la persona que Él va a usar. Y luego dice, qué interesante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el ministerio tiene como objetivo edificar el cuerpo de Cristo, pero ¿quiénes la edifican? Los que la edifican son los ministros. Y el ministro, cuando se habla del ministro, es la persona que imparte algo. Entonces, ¿qué va a impartir? Va a impartir la riqueza de Cristo. Es decir, el ministro distribuye la riqueza de Cristo hacia todas las personas, tanto a los que no conocen como a los que conocen a Dios. Entonces, Él reparte. ¿Pero qué va a repartir?
va a repartir a Cristo, pero Él tiene que ser el vaso apropiado, la persona adecuada que lleva adelante este repartir, esta obra. Cuando uno mira Mateo capítulo 7, en Mateo 7, usted y yo encontramos, por ejemplo, encontramos allí una palabra muy importante. Mateo 7 comienza a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicieron muchas cosas para Dios. Pero el Señor le termina diciendo: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice no los conozco? Porque no fue trabajada su persona. Cuando usted lee Hebreos capítulo 10, observe Hebreos capítulo 10, Señor Jesús, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios en esta expresión. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, oh vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciéndonos primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es decir, ahí está claro que no es solamente un asunto de hacer algo para Dios, sino que el deseo de Dios es trabajar en ti, trabajar en mí, trabajar en la persona del ministro. ¿Para qué? Para que seamos los vasos adecuados donde podamos distribuir todas estas riquezas a todos. Por eso, todo este tiempo hemos estado viendo el ministerio del nuevo pacto, que tiene como objetivo hacer la obra de Dios, de edificar el cuerpo de Cristo. Pero no olvidemos algo: no solamente necesitamos hacer la obra de Dios, tú y yo necesitamos ser la persona correcta, la persona adecuada, la persona apropiada. Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto. Cuando ellos clamaron, ellos dijeron que los salvara de toda la opresión que había en Egipto. Sin embargo, me llama la atención que no había la persona en ese momento. ¿Había muchos hombres? Sí, había muchos, pero no eran las personas adecuadas. Tuvo que esperar Dios hasta 80 años para poder tener a la persona, al ministro apropiado, para poder llevar el encargo de poder hacer la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y cuando Moisés nació, 40 años en Egipto, 40 años luego en Madián, y así sucesivamente hasta que regresó el hombre que Dios ya había trabajado. Por eso, queridos hermanos, el deseo de Dios al hablarnos esta palabra en estos días es mostrarnos claramente. Es cierto que en 1 Corintios había muchos problemas y Cristo es la solución de los problemas, pero hay que avanzar más allá. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos problemas, tenemos dificultades, tienes problemas, suponga, en la empresa, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas de mucha índole? ¿Te vas a quedar solamente en los problemas? Hay que solucionar, pero hay que avanzar más allá. Por eso, tanto 1 Corintios como 2 Corintios nos revelan claramente que Dios quiere llevarnos a la gloria, y esa gloria es ser insertados en el Padre. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con nuestra persona. Entonces, gracias a Dios por el ministerio del Nuevo Pacto. ¿Vamos a servir?
Claro que vamos a servir, pero vamos a servir siendo la persona apropiada. ¿Por qué? Porque 2 de Corintios viene a mostrarnos que Dios quiere trabajar en ti y en mí. Es por eso, queridos hermanos, que en esta palabra sobre la conducta de un ministro del nuevo pacto viene para mostrarnos un asunto muy especial. Y por eso quise dedicar primeramente un tiempo a lo primero, para dedicar luego los pocos minutos que me quedan para esta segunda parte. Y aunque esta conclusión que estoy dando, la verdad es algo muy rápido, la verdad habría que desmenuzarse, pero espero que el Espíritu Santo obre y trabaje en esta parte que vamos a concluir. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1. Jesús es el Señor. Señor, háblanos. Jesús es el Señor. Entonces vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, es decir, respuesta de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, queridos hermanos, personas que nos están escuchando, cuando miramos esta parte de la palabra de Dios en 2 de Corintios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo pasó por muchas tribulaciones, por muchas situaciones. Al final, Pablo estaba por todos los lados encorralado, no había manera de conservar la vida física. Había sentencia de muerte, había respuesta de muerte, pero ¿qué hicieron ellos? Confiar en Dios que resucita a los muertos. Es decir, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos revela en este versículo 9 dice: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si miramos un poco la palabra de Dios, cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y ser creados a la imagen y semejanza es ser creado como Dios es, menos en la deidad. Solo Dios es adorable. Permítame usar la expresión como cuando Felipe le pregunta al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te creó y me creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios es espíritu. Y también la Biblia dice en Hebreos 10: si alguno retrocediere, no agradará a mi alma. Dios es persona, es una persona real, más real que la persona que tú tienes a tu lado, más real que la persona que está cerca de ti. Y cuando Dios nos creó, nos hizo conforme a su imagen. La imagen denota que fuimos creados como Dios es. Dios es amor, Dios es luz, Dios es justicia, Dios es santidad. Dios es una persona maravillosa. Y nos creó a nosotros, que somos también una persona. Por lo tanto, tú eres la imagen de Dios y yo soy la imagen de Dios. Y cuando nos miramos en el espejo, se ve algo
que es Dios mismo, que fue creado como Dios. Ahora, Satanás es muy astuto. Satanás odia a Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Vino especialmente a dañar al hombre. Y cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, trajo una gran muerte para el hombre. Trajo una dificultad fuerte hacia el hombre. Por eso cuando leemos 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es decir, mira que observa que aquí habla que nos libró, nos libra y nos librará de tan gran muerte. Entonces, aunque en el contexto esto se refiere a la situación difícil que Pablo estaba viviendo, pero también puede ser trasladado a la situación que el pecado produjo en toda la humanidad. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado amorteció nuestro espíritu. El pecado dañó nuestra alma y el pecado dañó nuestro cuerpo. Es decir, trajo una gran muerte, haciendo que el espíritu humano quedase sin esa función de buscar a Dios y de conocer a Dios. Y ese pecado trajo gran muerte a tu alma y a mi alma. De tal manera que aquí es donde me quiero centrar, porque nosotros sabemos que aún en el cuerpo también vino gran muerte, porque se enferma y todas las dificultades que pasamos físicamente. Pero donde queremos centrarnos hoy es en el alma. Queridos hermanos y hermanas y toda persona que me escucha, nuestra alma, por el pecado, por esa gran muerte, vino a tener por lo menos lo que alcancé a disfrutar, 3 grandes problemas. Primer problema, el alma se enferma. Al alma le caen dolencias. Rápidamente, Salmos 103. Mira lo que dice Salmos 103. Oh Señor Jesús. Salmo 103. Jesús es el Señor. Versículo 1 al 3. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuáles son las dolencias del alma? Las dolencias aquí son, por ejemplo, cosas guardadas de un pasado, maltratos, amarguras, resentimientos, odio, rencor, cosas que dañaron tu autoestima y mi autoestima, maldiciones que lanzaron los padres, que lanzaron los profesores, palabras hirientes, no sirves para nada, esto y aquello. Nos dieron gran dolor, pero alabado sea el Señor. En Lucas 4:18 el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa la palabra quebrantado de corazón? Allí quebrantado es roto, partidos. El primero que parte corazones en este universo se llama Satanás. El problema
es que tú viste, si yo vimos a nuestros padres, vimos a los profesores, vimos al amigo, vimos al jefe, vimos a aquella persona que lanzaba palabras, que nos hería, que nos exponía públicamente, o que los papás nos pegaban públicamente, una cachetada, y pare de contar cuántas cosas nos hirieron. Pero el Señor vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y por eso Pablo revela ahí mismo que aunque tuvieron sentencia de muerte, la gracia de Dios vino para traer esa solución. ¿Quieres ser sano en tu alma y en mi alma de todas esas dificultades? Disfruta al Señor, pero perdona de todo corazón. Segunda dificultad que sucedió en nuestra alma, y es que se formó el viejo hombre. Y este viejo hombre llegó a ser independiente de Dios. Por eso Pablo dice que tenía sentencia de muerte, respuesta de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, todos nosotros tenemos que saber, tenemos algo en nosotros, nuestro ser natural, el ego, la carne. Queridos hermanos, el viejo hombre, esas cosas, ese ser natural es independiente de Dios. No busca a Dios, no agrada a Dios. Y como ya el Señor nos ha hablado, Él no quiere mejorar el viejo hombre necesita morir. Y por eso damos gracias a Dios que nos dejó la cruz. Y Jesucristo mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Créeme que a veces Dios permite un Bildad, un Zofar y un Elifaz para provocar tu persona, para que tú y yo nos desesperemos. No mires a las personas, mira el daño interior que trajo el pecado, pero que ese pecado, esa naturaleza maligna, ese ego, ese viejo hombre necesita morir. Hasta que Job no reconoció, hasta que Job no dijo, de oída te había oído y ahora mis ojos te ven, por lo tanto me aborrezco. Job vivía todo el tiempo en su ego, pero Dios permitió todas las dificultades. ¿Para qué? Para que Job renunciara a su ego, para que Dios mismo se pudiera producir en Job. Tenemos que verlo de esta manera. Todas las situaciones de experiencias negativas que sucedan es para que tú y yo no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, poder renunciar totalmente a nuestro ego. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué tal si hoy pasamos una carta de renuncia? Y la carta de renuncia es no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Los discípulos dijeron, nosotros lo hemos dejado todo. Una cosa que debemos dejar en nuestra vida del alma. Y tercer asunto que nuestra alma necesita es el trabajo de Dios en nuestra persona, es decir, la formación del carácter. Cuando Pablo dijo que iba a Corinto, ¿qué dijeron ellos? Pablo no vino porque él no es serio, es un hombre de doble palabra. Dice que viene y no viene. Pablo se presentó, si yo no fui, fue porque se presentó algo. Pero Pablo era un hombre que lo que hablaba vivía, y eso tiene que ver con la persona del ministro. Por lo tanto, esta parte, todos nosotros nacimos, pero nacimos sin carácter formado. El carácter necesita ser trabajado, y cuando hablamos de carácter, tiene que ver con nuestra persona, lo que tú eres, lo que yo soy. No es la manera de ser, que yo soy fuerte, que yo soy duro, que alguien es débil, que alguien... No, carácter tiene que ver con el trabajo de Dios en nuestra persona, en tu persona y en mi persona. Por ejemplo, comienzas a leer un libro, lo terminas, eso es carácter. Comienzas un trabajo, lo terminas, eso es carácter. Respeto a la autoridad, eso es carácter. Ser fino, ser estable, eso es carácter. Y así sucesivamente.
Todo esto que nuestros hermanos nos han compartido sobre la persona, esto tiene que ser trabajado en ti y en mí. Quiero concluir con lo siguiente. Satanás siempre ha odiado a Dios. Y Satanás sabe, si yo golpeo a ellos, los hiero con palabras, con situaciones, ellos se van a sentir mal, yo no sirvo para nada, no soy capaz. Porque la estrategia de Satanás es que como no puede con Dios, te ataca a ti y me ataca a mí. Pero confiemos en Dios, que es el que resucita a los muertos. Ánimo, tú eres valiosa y yo soy valioso. Tú eres valioso para Dios. Sigue disfrutando la gracia. Sigamos tomando la cruz y sigamos trabajando cada día nuestra persona. Y esto comienza desde nuestra casa, comienza desde que somos niños. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, Jesucristo es el único Señor. No hay otro Señor en los cielos ni en la tierra diferente de Él. Y el único que se debe enseñorear en nuestros corazones es Jesús. Dios nos llamó a que nosotros nos dejemos enseñorear de Él. Dios quiere enseñorearse de todo lo que está a nuestro alrededor. Quiere enseñarse de tu familia, de tu persona, de tu trabajo. Él quiere ser el Señor en todo. Y Él necesita ser el Señor en todo. Y necesitamos dejar su señorío. Hermanos, gracias al Señor por la palabra que el Señor nos ha venido hablando en estos días. El Señor nos ha venido hablando sobre el poder de la resurrección opera en todos nosotros. Yo necesito cada día que este poder opere en mí. ¿Cuándo opera el poder de la resurrección? Cuando estoy crucificado para morir juntamente con Cristo. Hermanos, Dios nos dio un camino para seguirlo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otro transporte para seguir al Señor si no es nuestra cruz. Cada uno tenemos una cruz que tomar. Cada uno tenemos una circunstancia que tratar por medio de la cruz. Entonces, Dios nos llamó a seguirlo. ¿Quién quiere seguir al Señor? Yo quiero seguirlo. Pero no hay otro medio, sino por medio de la cruz. Y la cruz es para morir. Pero no nos quedaremos muertos, hermanos. Operará ese poder maravilloso de la resurrección. No seamos enemigos de la cruz de Cristo. La cruz viene a exterminar todo lo viejo, todo lo malo, todo lo bueno, todo lo que a mí me parece que le sirve al Señor. Él quiere pasarlo por la cruz. Entonces a Dios no le sirve sino Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazque. En mi servicio lo único que le sirve es Cristo. No mi buena manera, no mi elocuencia, no mi capacidad. Somos ministros de un nuevo pacto, no ministros de la letra. Entonces Dios nos llamó a ser estos ministros del nuevo pacto. Y hoy nos está trayendo la conducta de los ministros del nuevo pacto. ¿Por qué nos va a hablar de la conducta? Porque nuestra conducta que recibimos de Adán necesita pasar por la muerte y resurrección. Mi conducta no le sirve al Señor. Tu conducta no le sirve, hermana. La parte buena mía y la parte buena suya no le sirve al Señor. Es algo que necesitamos ver, que necesitamos la cruz para exterminar todo lo bueno y todo lo malo que está en mí. Para poder seguir al Señor y vivir en resurrección y experimentar ese poder, necesito la cruz. Entonces Dios nos está llamando a que cada día Cristo se esté formando en nosotros. Y la única manera de que Cristo se forme en nosotros es por medio de seguirlo a Él en la cruz. Entonces, mi conducta somos hombres muy complejos, complicados. Adán hizo un gran daño en usted y en mí. Adán dañó nuestro ser y nos hizo complejos, complicados. ¿Por qué sabemos que somos complicados? Porque tenemos problemas. Porque no vivimos en muerto. Un muerto nunca se defiende.
Nosotros, ¿por qué nos defendemos con nuestro cónyuge? ¿Por qué nos defendemos con nuestro jefe? ¿Por qué? Porque somos hombres complicados y necesitamos la cruz para exterminar esta complejidad que hay en todos nosotros. Entonces nuestra conducta necesita pasar por la cruz. Mi conducta pésima, necesita pasar por la cruz. Oh Señor Jesús, somos hombres llenos de problemas, llenos de cositas, decía alguien, somos llenos de cosas, tenemos cosas que no le agradan al Señor. Y Dios quiere exterminarlo por medio de la cruz. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido, nos hemos comportado en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, necesitamos ser sencillos. Somos muy complejos, necesitamos sencillos, necesitamos ser sinceros. Nos falta sinceridad. Nos gusta esconder nuestras deficiencias, nuestras falencias, lo que le estorba a Cristo, queremos esconderlo. Hubo un hermano que dijo, sean lo que son hasta que Cristo los cambie. Pero a nosotros nos gusta es tener una fachada. A veces nos mostramos como si estuviéramos en el espíritu, pero estamos en la carne. Nos gusta mostrarnos cosas que no están en nosotros. Necesitamos ser sinceros, así como dice este versículo, la sinceridad, simplicidad, tener una conciencia que da testimonio. La verdad dice que el testimonio de nuestra conciencia. Entonces, tenemos problemas con nuestra conciencia. A veces cometemos fallas y nosotros sobornamos nuestra conciencia, sacamos justificaciones para sobornar nuestra conciencia. Que el Señor nos lleve a ser sencillos, que el Señor nos lleve a ser sinceros, sinceridad completa, integridad completa. Estamos enfermos, tenemos pecado. El pecado es una enfermedad que recibimos de Adán y todavía opera en nosotros. No podemos decir que no tenemos pecado. En 1 de Juan dice que si decimos que no tenemos, nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado. Todo ser humano tiene pecado. Todos los hombres tienen pecado. Todos los hombres necesitan día tras día ser limpios. Pero Dios nos trajo a la iglesia para que nosotros podamos ser limpios de todo pecado y de toda maldad. La iglesia es el lugar donde el Señor, que la iglesia dice es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar donde opera realmente nuestra transformación. Es donde opera la verdad y no opera la mentira. La sinceridad opera en la iglesia. Entonces, el enemigo hizo un daño en todos nosotros. Nos enfermó. Nos enfermó de pecado. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, 15 al 17. Marcos 2, 17. 2, 17. ¿Qué dice? No, vamos a leer del 14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquí están los que siguieron al Señor. Somos pecadores que seguimos al Señor. Pero vea lo que dice. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto?
que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido para llamar justos, sino pecadores. Aquí estamos los que fuimos llamados. Yo creo que aquí no hay ninguno justo. Justo solamente hay uno, Él. Aquí todos pecamos, con una otra, con pensamientos, con una actitud, con un mirar, con muchas cosas pecamos a diario. Por eso el Señor nos está llamando a un lugar precioso, a vivir la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es un lugar, ni es un grupo de personas, es mi vivir diario. Es donde yo sigo al Señor. Entonces, como veíamos anteriormente, no hay otra manera de seguir al Señor sino por medio de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, yo quiero seguir al Señor. Ahora le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿quiere seguir al Señor? No hay un transporte diferente que la cruz. Tome su cruz y sigamos al Señor. La cruz es para experimentar la muerte de mi ser natural, la muerte de mi yo, la muerte de lo que yo soy, que no le agrada a Cristo, y experimentar el poder de la resurrección. Entonces Dios nos llamó a todos nosotros a experimentar ese poder. ¿Lo estamos experimentando? Oh Señor, que el Señor nos dé la gracia día tras día. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que somos nosotros, o éramos nosotros, o parte estamos andando en estos. Yo pregunto hoy, hermanos, ¿usted se siente pobre? Pobre no es tener nada. Si usted tiene a Cristo, tiene el tesoro más grande del universo. Pero si usted tiene todas las riquezas de este mundo y no tiene a Cristo, es un hombre pobre, sin gracia, desgraciado. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos este tesoro maravilloso. ¿Usted lo tiene? Yo lo tengo. Somos los hombres más privilegiados del universo, más que el hombre más poderoso de esta tierra, que tiene riquezas. Nosotros tenemos el tesoro más grande del universo, que es Cristo en nosotros. Entonces, aquí cuando habla de los pobres de espíritu, dice: las buenas nuevas es el Evangelio a los pobres. Todos los que recibimos el Evangelio y hemos recibido a Cristo, salimos de la pobreza. Nos ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿su corazón está quebrantado? ¿Está quebrantado porque tiene problemas con tu cónyuge, problemas con tus hijos, problemas con tus padres, problemas económicos? ¿Estás quebrantado? Amada hermana y amado hermano, Dios tiene la solución, porque a libertad Cristo nos llamó. Cristo nos llamó a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, seguimos leyendo. A pregonar libertad a los cautivos. Nos falta sinceridad, como le llamo anteriormente, ver que estamos cautivos. ¿Usted está cautivo? Puede estar cautivo de algún vicio, puede estar cautivo de algún pecado que tiene. Cristo te llamó a libertad. A libertad Cristo nos llamó. A dar vista a los ciegos. Necesitamos que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos conocer la realidad a la cual Cristo nos llamó. Que el Señor nos dé espíritu y sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él.
y a no andar por nosotros, sino andar en Cristo. Entonces Dios quiere libertar a todos nosotros, quiere librarnos. Él vino a usted y a mí, y Él vino a ponernos en la iglesia. La iglesia es donde recibimos la sanidad. ¿La iglesia qué es? El mesón. Vamos a leerlo. Lucas 10:30. Es el lugar para ser sanados. Es el lugar para que nosotros podamos ser curados. El Señor es el mesonero. Y el Señor nos tiene en su mesa para curarnos, para sanarnos. 10:30. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron. Se fueron dejándolo medio muerto. Ese ladrón es Satanás, que vino para robar, matar y destruir. Él quiere quitarnos todo y nos dejó medio muertos y nos mandó a un lugar para que nos consumiera el fuego. Pero vino el Señor y arrebató a cada uno de nosotros. Somos tizones arrebatados por el Señor. El Señor vino, metió su mano allí en el fuego por usted y por mí. Estábamos medio muertos, pero el Señor vino a salvarnos. El Señor vino a usted y a mí. ¿Usted se siente ya libre? ¿Ya se siente libre? Yo me siento libre libre del lago de fuego. Entonces ya Cristo nos llamó a la iglesia. ¿Y qué pasó? Sigamos. El 33. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido de misericordia. Ay, la misericordia nos alcanzó, hermanos. La misericordia de Cristo te alcanzó. Fue movido en misericordia y Él nos vio. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué precioso el Señor nos tiene en el mesón. El Señor nos tiene sanando nuestras heridas. Y Él va a venir un día y va a encontrar tus heridas sanadas. Pero eso depende de mi apertura. Como decíamos, necesitamos abrir nuestro corazón. Necesito abrirme al Señor. Necesito abrirme para ser sanado. Necesitamos a alguien que nos ayude a estar con el Señor. Señor Jesús. Entonces hemos llegado a la iglesia. Todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos de pecado. Pero el Señor vino a sanar. El Señor te vino a sanar. ¿Lo cree? ¿Tú crees que el Señor te puede sanar de la situación que está pasando ahora? Sí, hermano. Y vamos a ver que el Señor quiere sanarte. Y va a encontrar un medio para sanarte. Va a llevarte de gloria en gloria. Porque ese es el deseo del corazón de Dios. Llevarnos de gloria en gloria. De victoria en victoria. Señor Jesús, llévanos a la victoria. Vamos a leer Santiago 5. Rápidamente, Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. ¿Los ancianos quiénes son? Personas de experiencia. Tú y yo necesitamos personas de más experiencia que nos ayuden a avanzar. Hermanos, podemos tener en nuestra casa muchos problemas de drogadicción. Necesitamos que alguien nos ayude. Podemos tener problemas de alcohol. Necesitamos que alguien nos ayude. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros.
Hermana y hermano, necesitamos sobrellevar las cargas. Yo necesito sobrellevar la carga de uno y necesito otro que lleve mis cargas y sobrellevamos todas las cargas porque nosotros no podemos. Hay una presión, nos presiona las cargas muy pesadas que no las podemos cargar solos. Entonces necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Y cómo nosotros sobrellevamos las cargas? Vamos a seguir leyendo. Entonces necesitamos un anciano o una anciana. Hermana, busque una hermana de mayor experiencia en Cristo que te pueda ayudar a salir. Hermano, necesitas un hermano en Cristo que te ayude a salir. Ese hermano está en la iglesia. Hermano, téngalo por seguro que Dios quiere librarte de tus aflicciones. Entonces vuelvo y leo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Úngenle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Necesitamos esto, hermano. Podemos pasar por circunstancias, ideologías de freno, drogas, alcohol, iras, contiendas, discusiones, deudas, problemas económicos. Dios quiere librarnos, hermano. Dios tiene una salida en la iglesia. Estás en el mesón, estoy en el mesón y el Señor nos está sanando. El Señor quiere que usted y yo seamos sanos. Entonces, quiere librarnos, hermano. Quiere librarte. Sigo leyendo. El 16. Confesemos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, no oró de cualquier manera, fervientemente, se humilló, le clamó a Dios y Dios lo escuchó y fue capaz de parar la lluvia por 3 años y medio. Aprendamos a orar, no orar de cualquier manera. Necesitamos derramarnos completamente a los pies del Señor, humillarnos a los pies del Señor, fervientemente. Necesitamos orar los unos por los otros. Dios está buscando. ¿Quién ora por mí? Yo ojalá espero que ustedes estén orando por mí. ¿Quién ora por ti? Para eso estábamos en la iglesia. Entonces, gracias al Señor. Vamos a leer el 19 y el 20. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor Jesús. Bueno, vamos a leer Proverbios 28:13. Se me está acabando el tiempo. Lo leo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces necesitamos una hermana, a las hermanas, que ayude a otra hermana. Hermano, necesitas ayudar a otro hermano, ayudar a que confiese su pecado. No como en el catolicismo, sino que confiese su pecado, Dios, y ayudarlo al arrepentimiento. El hermano puede estar oprimido y nosotros vamos a ayudarlo a librarlo de esa opresión. Puede estar viviendo un pecado, puede estar viviendo la pornografía, puede estar viviendo en las ideologías de género. Vamos a ayudarlos, hermano. Hermano, no te quedes solo. El Señor quiere ayudarte. Busca una hermana. Busca un hermano. Pero no sufra solo. El Señor quiere que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. El Señor quiere que prosperemos, que avancemos, que seamos transformados de gloria en gloria. Vamos a 2 Corintios 1:3. Se me acabó el tiempo. 2 Corintios
capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Tu Padre es Dios, Dios de misericordia y de toda consolación. Dios quiere consolarte. Una vez una hermana me dijo: hermano, nadie me llamó y la semana pasada casi me muero. Yo le dije: hermana, pero debiste llamar a alguien si estás enferma para que alguien ore por ti. Abrámonos, amadas hermanos. Amados hermanos, Dios quiere librarnos. Tantos problemas, los problemas del hogar. Necesitamos a alguien que nos ayude. Abrámonos, hermano. Busquemos hermanos con experiencia, pero no carguemos las cargas solo, porque te van a aplastar. En medio de nosotros hay hermanos que tienen cargas de muchos años, muchos problemas, muchos años viviendo con el problema. Y no quiere que nadie sepa su problema. Que tengo un hijo en drogadicción y no quiero que nadie sepa. Que tengo un hijo en ideología de freno. No quiero que nadie sepa. Tengo un hijo alcohólico. Tengo mi esposo alcohólico. Peleo con mi cónyuge. Hay iras todos los días. Hay contiendas, disensiones. Peleas entre padres e hijos. Entre hijos y padres. Hermanos, a libertad Cristo me llamó. A libertad Cristo te llamó. Abrámonos, hermano. Oh Señor Jesús. Problemas económicos. Dios tiene la solución. Dice el Señor: yo soy la puerta. En la sin salida el Señor es la puerta. Señor Jesús. Seguimos. Oh Señor Jesús. El 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados. Hermano, cuando pasamos por una circunstancia difícil, va a haber otro que va a pasar por esa circunstancia, pero tú pudiste salir, tú pudiste ser librado, te libró de esa muerte. Ahora tú puedes ayudar a otro al ser librado de esa muerte. Señor Jesús. Entonces, Dios nos llamó también a consolar a otros. ¿Estás consolando a alguna familia, hermano? Hermana, ¿estás consolando alguna hermana? Varón, ¿estás consolando? A Cristo a esto nos llamó, hermanos. El Señor quiere consolar a muchos, pero a través de todos nosotros. Yo quiero ser consolado quiero ser consolado por Cristo por medio de la iglesia. Gracias al Señor cuando los hermanos oran por nosotros. Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 7 desde la parte B. Bueno, vamos a leerlo todo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Sois compañeros de las aflicciones. Hermano, necesitamos un compañero. Hermana, necesitas una compañera. Familia, necesitamos una familia que nos acompañe en nuestras aflicciones. No te quedes cargando la carga solo. El enemigo quiere que vivamos independientes, autosuficientes. No, amada hermana, no, amado hermano, no, familia. Vamos a ayudarnos los unos a los otros. Nuestra salvación está en la iglesia. El mesonero está sanándonos. El mesonero ya pagó para que quedamos sanos completamente. El mesonero ya puso aceite en tus heridas y vino. Y Él quiere verte completamente sano. Amado hermano y amada hermana, busquemos compañeros de nuestras aflicciones. Sigamos leyendo. Vuelvo a leerles esa parte. Como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en las consolaciones. Qué bueno cuando vemos un hermano que hemos orado por él, hemos clamado por él y el Señor lo libró. Ese consuelo también llega a nosotros. No solamente el hermano es librado, sino también yo soy consolado.
No solamente el hermano es consolado, yo también soy consolado, recibo consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. No queremos ignorar las tribulaciones de ninguno. Hay tribulaciones, hermanos, en nuestras casas. No te quedes, no estamos en un lugar donde somos una cantidad de apartamentos, es un edificio. No, estamos en la iglesia donde no hay paredes. No hay paredes de separación, ya aquí no hay uno más que el otro. Todos estamos en el mesón y todos necesitamos sanidad y necesitamos ayuda los unos de los otros. Problemas en los hogares, necesitas ayuda, hermana y hermano. Problemas con tus hijos, necesitas ayuda. Tú no puedes solo, yo no puedo solo. Señor Jesús, voy a seguir porque ya se me acabó el tiempo. Dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Siempre tenemos la esperanza de salir, y esa esperanza no nos dejaba avanzar, porque creemos que somos capaces. Pero vea el que dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No confiemos en nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo vamos a llevar esta tribulación? No confíes en ti mismo, no confíes en ti misma. No confiemos que nosotros somos capaces solos de salir. Hermano, no podemos solos. Te estás llevando una presión que no puedes llevar. Estás llevando una carga que no puedes llevar. Dios quiere libertarte, hermano. Necesitas un compañero de tus aflicciones. Señor Jesús. Dice el versículo 10. La cual nos libró. Te libró en el pasado, en esta también te va a librar. Y nos libra, nos está librando. Busquemos para que nos ayuden a librar. Y también nos librará, del versículo 10, de tan gran tribulación, de tan gran muerte. Es una experiencia de muerte. Ayudemos a los hermanos a experimentar la cruz. Ayudemos a los hermanos a seguir al Señor, a vivir en el poder de la resurrección. Señor Jesús. Voy a terminar con esto. Cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Gracias por los que oran por mí. Señor, bendice a mis hermanos que oran por mí. Señor, voy a terminar con 42:10. Perdone que me haya extendido, hermano. Perdone que pero vamos a terminar Job 42:10. Vamos a terminar con Job 42:10. Ya cuando todo había pasado en Job, Job pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué dice 42:10? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Vuelvo y leo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas. Hermana y hermanos, oremos los unos por los otros. Tu aflicción puede salir cuando tú oras por la aflicción que está teniendo otro hermano. El Señor quiere librarnos de nuestras aflicciones. Gracias al Señor. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, que nos lleve de triunfo en triunfo. Jesucristo es nuestro Señor. Cuando estoy con los hermanos plenamente entremezclado en la reunión, tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor.
y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal espera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy.